Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En 5 barrios de Medellín fue desplegado el gigantesco operativo que terminó en la captura de los presuntos homicidas del fiscal paraguayo Marcelo Pesci. Fuertemente custodiados, los 5 capturados fueron trasladados horas después a Cartagena. El operativo inició esta madrugada en varios puntos de Medellín: Robledo, Bello, La Loma de los Bernal, Envigado y Campo Valdés. Las personas detenidas son 4 de nacionalidad colombiana y 1 de nacionalidad venezolana, entre las cuales hay una mujer. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Neumólogos advierten que la temporada de lluvias está provocando aumento en los virus respiratorios. El mal clima y el regreso a clases ha provocado un aumento en las consultas y en las urgencias hospitalarias por enfermedades respiratorias. Se estima que el pico gripal se extienda al menos por 2 semanas más. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Revés en la condena a Carlos Matos. El Tribunal Superior de Bogotá anuló provisionalmente la condena a 9 años de cárcel proferida contra el empresario hace menos de un mes por el caso Hyundai. Para el tribunal, el juez debe revisar la condena teniendo en cuenta que Matos tuvo un incremento patrimonial injustificado. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 100 días de guerra en Ucrania. El presidente Zelensky se mantiene desafiante ante la máquina invasora de Putin. La ONU advierte que no habrá un ganador. Rusia advierte que continuará las operaciones militares hasta alcanzar los objetivos. La ONU advierte que los precios de los alimentos siguen disparados en el mundo. En medio de los festejos por el jubileo, la reina Isabel cancela nuevamente su asistencia a un evento en su honor. Tormenta amenaza a Cuba y Florida. Científicos logran revertir el envejecimiento en ratones. El objetivo es hacer lo mismo con humanos. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Al cumplirse 100 días de la guerra en Ucrania, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, aseguró que su nación obtendrá la victoria. Y entre tanto, Naciones Unidas auguró que no habrá un vencedor. Hoy se cumplen 100 días de la invasión rusa a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de un video, manifestó que desde el 24 de febrero, él y los representantes del Estado han estado al frente defendiendo el país y aseguró que la victoria será del pueblo ucraniano. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні! La ONU también se pronunció y, contrario a lo que piensa el presidente ucraniano, el organismo cree que en ese país y en esa guerra no habrá ganadores, pues recalca que han sido semanas intensas de sufrimiento, devastación y destrucción, en los cuales se han perdido vidas, trabajos, hogares y prosperidad. 100 days of war, 100 days of suffering, devastation, destruction, and a massive scale. 100 days of unabated warfare and 100 days of lives lost and people uprooted. The lives of millions have been shattered. Amina Awad también agregó que el conflicto ha provocado el aumento de los precios de los cereales, los aceites de cocina, los combustibles y los fertilizantes en todo el mundo. Por otra parte, Zelensky visitó a los militares heridos que reciben atención médica en un hospital de Kiev. Según el mandatario ucraniano, hasta 100 soldados mueren en acción por día y alrededor de 500 soldados resultan heridos. Cabe resaltar que Rusia lanzó el 24 de febrero una vasta ofensiva contra Ucrania, justificada por la necesidad de proteger de un supuesto genocidio a la población rusoparlante del Donbass, donde algunas zonas están controladas por separatistas prorrusos desde 2014. Por su parte, el Kremlin aseguró que Rusia continuará su operación militar en Ucrania hasta que se logren los objetivos.
El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que Rusia continuará su operación militar especial en Ucrania hasta que se hayan logrado todos los objetivos. Операция имеет своей одной из главных целей – это защита людей в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от Peskov agregó que el presidente ruso Vladimir Putin discutiría la creciente crisis alimentaria mundial con el presidente de la Unión Africana, Macky Sall, quien también es presidente de Senegal, y le dará una explicación exhaustiva de lo que realmente está sucediendo con el grano ucraniano. La Unión Europea adoptó formalmente su sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo progresivo sobre la mayor parte de sus importaciones de petróleo ruso, las cuales el bloque comunitario quiere reducir en un 92% para finales de este año. El paquete también remueve al mayor banco ruso del sistema interbancario SWIFT, que es esencial para procesar pagos y transferencias internacionales, y amplió la lista de personas y entidades rusas sancionadas, entre las que destaca el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y su familia. Alertando sobre una crisis mundial de hambre, la FAO señaló que los alimentos están 23% más caros que hace un año y criticó las trabas a las exportaciones. Los precios mundiales de los alimentos se están disparando. El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que abarca una canasta de productos básicos como cereales, carne, productos lácteos, aceites vegetales y azúcar, alcanzó un máximo histórico de $159,7 en marzo. Si bien disminuyó ligeramente en abril a $158,5, los acontecimientos en curso, entre los que se destaca la guerra de Rusia en Ucrania, continuarán impulsando los precios a nuevos máximos, con consecuencias devastadoras para el hambre mundial. Now, in our simulations, if we go to that dramatic scenario, we are talking of an increase of around 18 million more people chronically undernourished to the positive trend that we already have. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad y disfuncionalidad de los sistemas alimentarios del mundo, ya que las restricciones de circulación y las interrupciones en las cadenas de suministro elevaron los precios, dañaron los medios de vida rurales y exacerbaron la inseguridad alimentaria, especialmente para los pobres. Hoy en día la guerra en Ucrania está agravando los mencionados desafíos, puesto que ambos países son importantes exportadores de alimentos, combustibles y fertilizantes. La reina Isabel II tampoco asistirá al Epsom Derby este sábado debido a que tiene algunas molestias de salud. Durante el segundo día de la celebración por los 70 años de su reinado, el príncipe Harry y Meghan centraron la atención en la misa del jubileo. El Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel no asistirá al evento Epsom Derby de este sábado tras sentir molestias de salud durante el primer día de celebración del jubileo de platino. Según el portavoz del palacio, la monarca seguirá el evento hípico por televisión desde su residencia en el castillo de Windsor, en el condado de Berkshire. La reina Isabel II tampoco asistió esta mañana al servicio religioso de Acción de Gracias que se celebró en la Catedral de San Pablo, en Londres. Sin embargo, los que sí aparecieron por primera vez en público desde hace 2 años en el Reino Unido fueron el príncipe Harry y su esposa Meghan. Entre gritos de júbilo y algún abucheo de la multitud congregada frente a la catedral, el nieto de la monarca de 37 años llegó vestido de chaqueta y corbata gris. La ex actriz estadounidense de 40 vestía elegantísima con un vestido de solapas blanco hueso. En el interior de la majestuosa catedral anglicana asistieron al servicio más de 400 invitados, incluido la mayoría de familiares de la soberana, el primer ministro Boris Johnson y numerosos líderes políticos y sociales junto con representantes de otras religiones. Después de la misa, el príncipe Carlos y Camila, duquesa de Cornualles, participaron en una recepción en el Guildhall de Londres. También hubo abucheos para Boris Johnson por parte de la multitud cuando el primer ministro salió de la Catedral de San Pablo de la mano de su esposa Kerry. Estados Unidos creó 390.000 puestos de trabajo en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%.
Según el informe mensual de empleos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la economía de Estados Unidos agregó 390.000 empleos en mayo, lo que revela un ritmo de contratación más lento, pero que supera los pronósticos de muchos economistas. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,6% por tercer mes consecutivo, apenas una décima por encima del nivel prepandemia de febrero de 2020. La creación de puestos de trabajo fue generalizada, pero los mayores incrementos se produjeron en el ocio y la hostelería, en los negocios de servicios y profesionales, en la manufactura, transporte y almacenamiento, tendencias muy similares a las del mes de abril. Este reporte llega mientras aumentan los temores de una recesión, en parte porque la Reserva Federal está en proceso de aumentar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Las tasas elevadas pueden hacer que las empresas retrocedan en los planes de expansión e inversión, incluida la contratación. Peter Navarro, el exdirector de Comercio de la Casa Blanca y aliado del expresidente Donald Trump, fue imputado por desacatar al Congreso. Esto debido a que rechazó citaciones del Comité de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El Departamento de Justicia estadounidense sigue en camino de presentar acusaciones penales contra asociados del expresidente Donald Trump que han intentado impedir el trabajo de los legisladores que investigan el ataque más grave a la democracia estadounidense en décadas. Así lo destaca el acta de acusación contra Peter Navarro, el exdirector de Comercio de la Casa Blanca y aliado cercano del expresidente Donald Trump, que fue imputado formalmente por desacato al Congreso tras rechazar citaciones del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero de 2021. Navarro es el segundo colaborador de Trump al que se le acusa por negarse a cooperar con la pesquisa. El otro fue el asesor Steve Bannon, con quien Navarro habría trabajado para retrasar la certificación del Congreso y, en última instancia, cambiar el resultado de la elección presidencial de noviembre de 2020. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos extendió una alerta de tormenta tropical para Florida, Cuba y las Bahamas. Las autoridades advierten de la potencial tormenta tropical Alex. El sur de la Florida y las islas podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con algunas áreas aisladas recibiendo hasta 12 pulgadas de lluvia. Luego de haber sido extraditado a Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tuvo su segunda comparecencia ante una corte federal en Brooklyn, en la que el señalado de ser jefe del Clan del Golfo estuvo acompañado de su nuevo abogado. Este se quejó del trato y de las condiciones de detención de alias Otoniel. Aseguró que está en una celda sin ventanas, que solo puede salir a reunirse con su defensa. También agregó que buscan un traslado a una prisión que tenga ventanas para que al menos Otoniel pueda ver el sol en algún momento del día. La próxima audiencia de alias Otoniel será el 2 de agosto. Un tren se descarriló en Alemania. El accidente dejó al menos 4 personas muertas y 60 heridas. Un accidente de tren en los Alpes, en el sur de Alemania, dejó al menos 4 personas muertas y decenas de heridas. Las autoridades dijeron que el tren regional que se dirigía a Múnich parecía haber descarrilado poco después del mediodía en Burgrain, en las afueras de la ciudad turística de Garmisch-Partenkirchen, de donde había partido. 6 helicópteros participaron en las tareas de rescate, en las que también intervinieron bomberos, las Fuerzas Armadas y la policía. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por médicos. Todavía no se conoce la causa del accidente. Turquía solicitó formalmente ante la ONU cambiar su nombre por Türkiye. Las Naciones Unidas informaron que fue aprobada la solicitud del gobierno turco que el país cambie su denominación inglesa Turkey por la denominación correspondiente en lengua nacional, Türkiye. Ankara evita así que el nombre del país en inglés sea una palabra que en ese idioma también significa pavo y que por lo tanto podría adquirir una connotación negativa. Este anuncio viene siendo impulsado desde el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha estado presionando para que el nombre sea reconocido internacionalmente como se escribe y se pronuncia en la lengua originaria. El gobierno considera que el nuevo nombre representa y expresa la cultura, civilización y valores de la nación. Europa estudia usar la vacuna antiviruela para frenar la propagación de la viruela del mono. Tras la reciente aparición de los casos de viruela del mono, los cuales se acercan a los 600 en más de 30 países, la Agencia Europea de Medicamentos está discutiendo con un fabricante de la vacuna contra la viruela humana para examinar la posibilidad de utilizarla contra el nuevo virus.
La EMA se puso en contacto con el laboratorio que produce la vacuna Invanex por precaución y así asegurarse que hay reservas suficientes. Considerado menos peligroso y contagioso, el virus de la viruela del mono presenta similitudes con el de la viruela humana, erradicada desde los años 1980, fecha en que cesaron las campañas de vacunación. Los datos de ensayos con animales muestran que Invanex resulta eficaz contra la viruela del mono. Científicos de la Universidad de Harvard lograron revertir el envejecimiento en ratones dentro de un programa cuyo objetivo es hacer lo mismo, pero en seres humanos. Usando proteínas que pueden convertir una célula adulta en una célula madre, estos investigadores pudieron restablecer las células envejecidas en ratones a versiones anteriores de ellos mismos. El grupo de científicos había publicado primeros avances en 2020, pero solo hasta este año lograron hacer experimentos que dieron resultado. El Reino Unido autorizó la aplicación para pacientes con insomnio, la cual ayudará a reemplazar los fármacos. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido puso en marcha un innovador sistema por el cual los médicos pueden dejar de recetar fármacos a las personas con insomnio y en cambio recetar el uso de una aplicación en línea con un plan de terapia de autoayuda y seguimiento. La aplicación llamada Sleepio es un programa de terapia digital de 6 semanas y será utilizado como un tratamiento de primera línea. El objetivo es evitar el uso de pastillas hipnóticas adictivas como la zopiclona y el solpidem. Al ingresar a la aplicación se deben responder una serie de preguntas para que el sistema configure, por inteligencia artificial, un programa adaptado a las necesidades de cada persona. El objetivo es contrarrestar los pensamientos negativos y la ansiedad en el que ingresan por las noches muchas personas y hace que no logren conciliar el sueño. El programa, al que se puede acceder desde un dispositivo con acceso a Internet, está disponible para pacientes del Reino Unido y Estados Unidos. Muy buenas noches. Nuestro programa de hoy tendrá dos invitados. En primer lugar, la doctora Lilian Francisca Toro, quien hablará conmigo, y enseguida nuestro compañero Germán Arango, quien hablará con el ex jugador de la Selección Colombia y hoy comentarista de fútbol, Carlos Valdés, quienes hablarán sobre Néstor Lorenzo, el nuevo técnico de la Selección Colombia. En primer lugar, la doctora Lilian Francisca Toro. El partido de la U, uno de los más importantes del país, acaba de tomar la determinación de dejar en libertad a todos sus seguidores, a sus representantes y senadores, a sus alcaldes y gobernadores, a sus concejales y diputados a votar en libertad frente al doctor Petro y frente al doctor Hernández. Doctora Lilian Francisca, buenas noches y muchas gracias. ¿Por qué aceptó, por qué decidió usted dar libertad al partido de la U para votar por quien bien quiera? Bueno, un saludo muy especial a ustedes y a mí y a todos los televidentes. Bueno, básicamente lo que decidimos el martes pasado que hubo bancada era que era muy importante que pudiéramos escuchar nuestras bases, que pudiéramos escuchar a los jóvenes, a las mujeres, a los diputados, a los concejales, ediles, a las personas que representan las etnias, a la población LGTBI. Es decir, queríamos consultar nuestras bases y además consultar nuestras regiones. Y entonces nos dimos cuenta en todos estos días y esta semana de haber hecho esas consultas, nos dimos cuenta de que en todas las regiones y en todos los grupos sociales habían diferencias. Era un concepto distinto lo que ellos están pensando para la elección presidencial. O sea, no había unanimidad entre las bases nuestras. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero cambio, en poder escuchar, en poder lograr interpretar y entender qué es lo que la gente quiere. Y porque básicamente nosotros nos debemos a los ciudadanos, a quienes expresan pues su opinión ante las urnas. Una de las personas que obviamente quedó en libertad fue usted misma. Hablemos un poquito sobre los dos candidatos. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ve usted al doctor Gustavo Petro?
las ventajas que le ve. Bueno, las ventajas que yo le veo a Gustavo Petro: es un hombre preparado, es un hombre que se viene preparando hace muchos años para ser presidente, con un nuevo modelo económico, con algo que él dice que es el cambio, y que es el cambio de hacer un progresista, un país mucho más avanzado en el tema progresista, de izquierda básicamente, y pues yo creo que se ha preparado para ello. Yo pienso que esa es una fortaleza importante. ¿Qué me parece? Es que mucha gente tiene temor precisamente porque no saben ese cambio, cómo va a ser. Pero ahora, él mismo ha dicho que cuando fue alcalde de Bogotá, pues la gente temía que había triunfado el Partido Comunista, pero que él no tiene nada de comunista, que tiene, dice él, eso sí, unas ideas progresistas. ¿Usted tiene la sensación de que votar por Petro es un voto al vacío sin saber qué va a pasar? Bueno, eso es lo que yo le digo, que no es la opinión de Dilian, sino la opinión de lo que uno escucha, porque precisamente yo soy una persona que escucho mucho, y ese es precisamente el temor. Claro que tiene ideas progresistas, y eso pues todos lo sabemos, y todos tenemos ideas progresistas, todos queremos acabar con la pobreza, todos queremos acabar con la desigualdad, todos queremos generar empleo. Necesitamos unas transformaciones sociales muy grandes, económicas, la educación para todos, poder generar un mejor desarrollo, pero lógicamente es conservando la democracia, fortaleciendo las instituciones y lograr que haya libertades, desde la libertad de empresa hasta las libertades como nosotros mismos podemos tenerla. Entonces yo creo que eso es lo que queremos los colombianos. Entonces a veces lo que yo escucho es que a la gente le da un poco de temor, qué es lo que va a pasar con Gustavo Petro en ese sentido. Pero a usted personalmente, doctora Dilian, ¿también el doctor Gustavo Petro le produce cierta inquietud? A todos nos produce un poquito de inquietud, pero pues como le digo, no he tomado mi decisión todavía de votar por ninguno de los dos. Todavía no he analizado a profundidad mi voto, así que pues no le puedo decir, pero por supuesto que a todos nos produce inquietud cuáles van a ser los cambios. Entonces, ahora, hablemos del doctor Rodolfo Hernández, inmediatamente, doctora Dilian, de unos brevísimos comerciales. Ahora, doctora Dilian, háblame por favor un poco sobre Rodolfo Hernández, lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que por informaciones que se han venido dando, pues así fue un muy buen alcalde, ejerció muy bien la alcaldía, hizo un trabajo muy importante, sobre todo en disminución de pobreza. Lo que he escuchado es que tuvo una participación muy grande de mujeres, que tiene, pues, ejecutó muy bien el plan de desarrollo que se había propuesto para Bucaramanga y que tuvo unos buenos resultados. Eso es lo que escuchamos nosotros, y yo creo que es fundamental la experiencia, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, que es de región también, eso también es algo importante. Dificultades que tiene: primero, que es una persona que es muy, pues dice muchas veces lo que piensa, pero a veces dice cosas que no son verdad. Y eso pues no puede ser. O sea, yo creo, y sobre todo de algunas personas que lo hace muy espontáneo, pero lo hace solamente por suposiciones, pero no con verdades. Entonces yo creo que allí él es bastante... yo sé que es muy una persona que es como es y lo dice, como todo santanderiano, eso es bueno, pero eso no se puede convertir en que por ser así, pues pueda dar opiniones al respecto de otras personas como no son, sin ser verdad. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que corregir, y porque sí lo considero de verdad muy, pues, algo que no favorece ni a él como persona ni al resto de personas.
En las elecciones del domingo, doctora Dilian, y con las encuestas posteriores, se ha visto que la opinión pública parece mucho más próxima, no mucho, un poco más próxima al doctor Hernández que al doctor Petro. ¿Usted cómo analiza esa situación? Bueno, yo creo que es una persona que fue creciendo poco a poco en la opinión pública por su manera de actuar, por su forma de poder decir las cosas muy espontáneamente, muchas veces sin pensar lo que iba a decir, y bueno, eso a la gente le gusta. Y como le digo, el verdadero cambio es uno poder escuchar y entender lo que quiere la gente, lo que el ciudadano común y corriente quiere. Y bueno, la gente quería un cambio, y el cambio está en estas dos personas que quedaron. Así se expresaron. Hay que hacer un cambio con Petro o un cambio con Rodolfo Hernández. Ahí están los dos candidatos. Hay un sector de la opinión que dice que el doctor Petro es mesiánico. Y hay un sector de la opinión que dice que el doctor Hernández es misógino. ¿Usted ha oído las dos cosas? Sí. ¿Y qué opina? Bueno, yo opino que Petro está hablando de su programa, o lo que yo he podido evaluar de su programa, pues es un programa, como le decía, progresista. Es una persona que, pues, pienso que él tiene tanta seguridad en sí mismo que él dice, voy a hacer todo lo que estoy hablando en mi programa. Y bueno, eso me parece muy bien, porque si vamos a sacar a todo el mundo de la pobreza, pues ahí estaremos apoyando. En cuanto a Rodolfo Hernández, bueno, hay un video que sacan hablando de que las mujeres no pueden estar en el sector público, pero lo que vi después es que no era para el sector público, sino que era para la esposa, pero que había sido una persona que le había dado mucha participación a las mujeres en su gabinete y en su trabajo. Eso fue lo que escuchamos. Ahora, él tiene que sí definir, porque hay esas dos versiones, y me parece que es muy importante que él las aclare, porque las mujeres en el sector público somos motor de desarrollo. Las mujeres en el sector público necesitamos que estén en el sector público para que nos den más oportunidades a las mujeres. Y yo creo que las mujeres hemos demostrado que en el sector público o en el sector privado cuando nos ha tocado dirigir, lo hemos hecho de la mejor manera y siempre pensando en el bienestar común. Así que eso sí lo tiene que aclarar. Ahora, con algunas veces que se refiere a mujeres, yo creo que ahí sí debería tener un poquito más de respeto. Ahora, en su actual campaña política y en sus días políticos previos a la campaña, pues se veía al doctor Petro morigerado, ponderado, y en su alcaldía al doctor Hernández, pues impulsivo. ¿Cuál de las dos condiciones le parecen a usted que los identifica más? Pues en ese caso no los identifica. Bueno, Rodolfo Hernández es impulsivo, dice lo que le parece. Eso es algo que pues es muy santanderiano, muy de esa región. Pero pues lógicamente uno en el sector público, por más impulsivo que quiera ser, de todas maneras tiene que medir un poco las consecuencias que puede traer ese tipo de acciones. Entonces, pues sí, uno puede ser muy espontáneo y puede querer hacer pues hablar lo que uno siente, pero a veces hay que morigerar un poquito ese tipo de expresiones. Sin embargo, pues él es así la gente lo quiere, así la gente ha expresado su deseo de votar por él, así que yo respeto, eso es algo que es importantísimo, yo respeto las opiniones de la gente, de la comunidad, y bueno, así lo quieren, así lo eligieron, y pues por supuesto ahora toca es decidir entre esos dos que se supone que generan cambio, como le dije desde un principio, a cuál va a ser nuestro presidente, pensando pues que va a ser el mejor para mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Y ahora, la parte final con respecto a la comparación de los dos. El doctor Petro en su lenguaje es bien hablado, él utiliza un buen lenguaje, mientras que
que el doctor Hernández utiliza cualquier tipo de groserías para conversar. Esas dos identidades clásicas de los dos, ¿qué opinión le merecen? Yo creo que son estilos muy diferentes, pero son estilos que a la gente le gusta. A uno les gusta una persona más como Rodolfo, así espontáneo, grosero, diciendo muchas veces lo que siente o lo que le parece, no importando las consecuencias. Hay otros que les gusta más el mensaje y la forma de hablar de Gustavo Petro. Eso ya va en gustos, así que son estilos muy diferentes, pero como le digo, ahora es cuando viene la definición del ciudadano común y corriente, qué es lo que le gusta más y qué le parece mejor para Colombia. El doctor Petro fue alcalde de Bogotá. El doctor Hernández fue alcalde de Bucaramanga. ¿Cuál de los dos, y usted fue gobernante del Valle, cuál de los dos, en su opinión, hizo una mejor alcaldía? Yo hablo de la opinión de los ciudadanos. En Bogotá pues no le fue muy bien. La opinión de los ciudadanos cuando terminó Petro no fue la mejor. En cambio en Bucaramanga pues sí, la opinión de los ciudadanos fue bastante buena y la calificación fue bastante buena para Rodolfo Hernández. Y ahora, con respecto a cuál sería mejor presidente, si el doctor Petro o el doctor Hernández, ¿a usted qué le parece? Como le digo, yo no he escogido todavía, no he decidido mi voto. Lo haré el 19 de junio y después de una evaluación muy juiciosa que voy a hacer estos próximos días. Pero dentro de su partido, dentro del partido de la U, ¿usted qué ha oído? ¿Mucho más afecto hacia Petro, hacia Hernández o hacia Petro Hernández? Lo que yo he oído y he escuchado en bancada, hay más afecto hacia Rodolfo. Pero como le digo, es una cosa que cada cual en su región decidirá. Incluso yo en el mismo Valle del Cauca les di libertad. Pues dije, vamos a definir aquí lo que cada uno de los representantes senadores decidan y lo que el pueblo y lo que el ciudadano común y corriente decida, estaremos respetándolo. Lo que sí es muy importante es que cuando se elija el presidente de la República, nosotros como partido de la U vamos a estamos construyendo ya una agenda legislativa, pero por supuesto estaremos de la mano del presidente trabajando en una agenda legislativa, sobre todo que acabe con la pobreza y las desigualdades, que es lo que más nos preocupa, que fortalezca la institucionalidad y que por supuesto la democracia, que haya libertades que son fundamentales, pero por sobre todo que haya la implementación del proceso de paz, que es algo que para nosotros es muy importante como partido de la U. Así lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo de campaña, y que podamos vivir en una Colombia en paz, justa, equitativa. Doctora Dilian Francisca, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y deseamos que la Santísima Trinidad la inspire sobre por quién va a votar tanto usted como su partido. Muchas gracias, lo mismo a usted, yo no sé si ya decidió, pero ojalá que la Santísima Trinidad lo ilumine. Muchas gracias, doctora Dilian. Muchas gracias. Sí, y en la parte final de esta sección, les voy a presentar un informe especial sobre el nuevo técnico de la Selección Colombia, que creo que es uno de los temas que más interesa hoy a la nación. Bueno, ¿quién mejor para explicarnos Néstor Lorenzo que alguien que fue dirigido por él en la Selección Colombia en la época de José Néstor Pekerman? Hablamos de nuestro invitado especial de siempre, el mundialista Carlos Valdés. Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Néstor Lorenzo tiene las charreteras para ser el técnico de la Selección Colombia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Un saludo para ti, para todos los televidentes. Pues a ver, yo creo que a muchos les genera dudas y les habrá generado una gran sorpresa la confirmación de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia de mayores. Sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, de conocerlo de cerca, sabemos de la capacidad y el talento que tiene, más allá de la gran persona y de ser humano que es. Así que en lo personal a mí no me sorprende, me parece que
que es una apuesta como cualquier otra, no garantiza absolutamente nada, no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí es que yo considero que la federación ha actuado muy bien. Me parece que en el abanico no había una gran cantidad de candidatos disponibles y el tiempo sí es necesario realmente para trabajar y no repetir el error que cometimos la eliminatoria pasada. Recordemos que cuando se va Pekerman duramos 8 meses sin tener entrenador y después viene Queiroz y sabemos en qué terminó todo esto, ¿no? Carlos, aclaremos esto. Nosotros veíamos a Néstor Lorenzo como el hombre que preparara la defensa. Usted como zaguero central nos puede confirmar eso. Y ya en la cancha era el hombre que asistía mucho en los consejos a José Néstor Pekerman para hacer cambios en la nómina y para leer la situación de partido. ¿Era así? Sí, en el cuerpo técnico pues ya todos saben que tenía muchos colaboradores, sin embargo creo que el hombre de confianza era precisamente él, un tipo que tenía voz, que tenía el carácter también para liderar muchos de los momentos y de las situaciones que se presentaron en ese proceso. Y ahora que mencionas lo de la defensa, pues también hay que decir que por ejemplo, en ese aspecto defensivo que era una de sus responsabilidades, para la selección del 2014 fue en la eliminatoria la selección con menos goles recibidos, una muestra de sus conceptos, de su claridad, de ese mapa que tiene realmente de lo que es el fútbol y de lo que nos aportaba a nosotros. Así que me parece que es un tipo, como lo decía ahora, que tiene toda la capacidad para liderar este proceso, que nos conoce y conoce el contexto también en el cual va a competir Colombia, ¿no? Carlos, perdón, le hago esta pregunta, pero lo que le faltó a la selección Colombia para no ir a este Mundial de Qatar fue gol, 7 partidos sin gol. ¿Usted cree que Néstor Lorenzo también tiene toda esa dimensión del fútbol colombiano para volverlo más productivo en el arco contrario? Yo creo que sí, y creo sobre todo por lo que es la escuela de fútbol argentina, ¿no? El recorrido, la experiencia que tiene un hombre como Néstor, lo que significa precisamente esa academia argentina para el fútbol en general. Hoy, tanto así que de los 10 equipos de Conmebol, 7 son entrenadores argentinos, y eso habla claramente de los conceptos, de las formas, que creo que las tienen muy claras, sobre todo a la hora de atacar y a la hora de defender. Me parece que ese mensaje, el análisis del juego que hacen para entregarle al jugador digamos unas herramientas o argumentos para transmitirlos en la cancha son mucho más fáciles. Esa es la comodidad que ellos pueden ofrecer en los grupos donde han estado y la forma como gestionan los equipos. Después, en el aspecto ofensivo, yo creo que lo que pasó con la selección, más allá de que es un tema individual, que se probó al uno, se probó al otro, tiene que ver mucho con el liderazgo y tiene que ver mucho con las formas de cómo ese líder o ese entrenador gestiona esos momentos. Y yo estoy seguro que ante una situación como esa, creo que Néstor Lorenzo puede hacer cosas diferentes. Carlos, ha confirmado el Melgar de Arequipa que Néstor Lorenzo asumirá después del 6 de julio cuando con su equipo enfrenta al Deportivo Cali por Copa Suramericana, que viene con todo el cuerpo técnico del Melgar, todos argentinos, pero se suma Luis Amaranto Perea. ¿Usted qué nos dice, qué le puede agregar Luis Amaranto Perea a ese cuerpo técnico argentino? Mira, Germán, yo me dio mucha nostalgia ayer, antes de ayer, cuando vi la finalísima entre Argentina e Italia, porque mientras celebraba el equipo de Scaloni se veía rodeado de Walter Samuel. Ya todos sabemos que Mascherano está con el equipo que juega el torneo, Maurice Reveló. Pablo Aimar hace también parte del cuerpo técnico de la selección argentina sub-17, y todos estos jugadores han acompañado a Scaloni en lo que ha sido la formación de la selección argentina, que ya ha dado 2 títulos, uno el de la Copa América y el de hace un par de días, y eso realmente habla muy bien de tipos que han sido ejemplares, de tipos que tienen la experiencia y que llegan al fútbol para aportar precisamente todo ese conocimiento. Hoy sí me da nostalgia el hecho de, precisamente se confirma la llegada de Néstor y de Amaranto, pero la salida de un hombre como Mario Yepes, que creo yo que con 20 años, 18 años de experiencia en Europa, siendo entrenador UEFA, siendo entrenador Conmebol, creo que tenía mucho para aportar, y es una pena que no lo hayan dejado trabajar. Por el lado de Amaranto, me parece que es un
logro más, no solo para la selección, sino para el fútbol en general, porque yo considero que los hombres que se han preparado, que han tenido todas estas experiencias, que han estado en equipos de élite, que saben cómo ganar, son los que hoy deben liderar precisamente estos procesos y sin duda alguna me parece que es un acierto que haga parte del cuerpo técnico. Carlos, hay mucho rumor alrededor de la salida de Yepes, que por qué sale la víspera del anuncio de Néstor Lorenzo, que si Lorenzo pidió que se fuera Yepes para llegar él, pero eso por ahora forma parte de los rumores. Rumores también, Carlos, que dicen, claro, se apresuran a nombrar al técnico porque vienen una serie de partidos amistosos. Concentrándonos en lo futbolístico, ¿a qué le aconseja usted, Néstor Lorenzo, que se dedique desde el 6 o el 7 de julio a trabajar con Colombia pensando en lo que puede venir? Yo creo que la prioridad, Germán, es armar un equipo para competir en marzo del primer partido de eliminatorias. Yo no veo otra prioridad realmente para la selección. Aquí no hay tiempo para desperdiciar. Yo sé la necesidad que tiene el pueblo colombiano de querer ver caras nuevas, de querer ver jugadores nuevos, pero sin duda alguna creo que Néstor es un tipo inteligente y sabe que los jugadores que han pasado por la selección y que estén en óptimas condiciones y todavía pueden aportar cosas importantes, lo van a hacer y van a estar ahí. Yo creo que los partidos amistosos que vienen no solamente deben ser con el objetivo de renovar por sí una nómina, sino empezar a pensar cuál va a ser ese equipo que va a competir en ese primer partido de eliminatoria, como ya lo decía, el próximo año en marzo, porque no van a ser muchos los juegos tampoco que se van a tener y sí realmente la responsabilidad de comenzar con pie derecho una eliminatoria, entendiendo que hay nerviosismo y que todavía mucha gente no está convencida del nombramiento de Néstor como entrenador. Pues Carlos, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que viene de aquí en adelante en la Selección Colombia con Néstor Lorenzo. Un abrazo y como siempre hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a hablar de Selección Colombia. Un abrazo, feliz noche para todos. Muchas gracias. Mil gracias a la doctora Dilian Francisca Toro y a nuestro compañero Germán, a su invitado Valdés, por la participación en este programa. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. En tanquetas trasladan a presuntos asesinos de fiscal Pecci de Paraguay a juicio en Cartagena. Ninguna aclaración se dio hoy sobre cómo fueron descubiertos y capturados. El anuncio de la captura lo hizo el presidente, quien no autorizó ninguna otra declaración. El fiscal regresa de París. Presidente de Paraguay recibe a ministro del Interior y director de la policía y elogia operativo. Tribunal anula condena a Carlos Matos. Dice que mintió sobre su incremento patrimonial. Crece en el país pico de enfermedades respiratorias. Ministro de Salud dice que le preocupa aumento de contagios por COVID. Mueren los 2 mineros de Lenguasaque y se agotan esperanzas en Zulia, norte de Santander. Candidato Rodolfo Hernández habla con Noticentro 1 CMI y dice que Petro es un mentiroso. Caída del dólar frena la inflación, dice Minhacienda. Inminente alza en gas propano. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en medio de un gigantesco operativo de seguridad. Fueron capturados y trasladados a Cartagena 5 presuntos responsables de asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci el pasado 10 de mayo en Barú. En las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. El gigantesco operativo inició esta madrugada en varios puntos de Medellín: Robledo, Bello, La Loma de los Bernal, Envigado y Campo Valdés, en donde fueron capturados los 5 delincuentes presuntamente implicados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los detenidos son 4 colombianos y un venezolano, entre ellos hay una mujer. En este video de la captura en el barrio Robledo se observa a un detenido cuyos rasgos físicos son similares a los del hombre grabado en cámaras de seguridad
luego del crimen en Cartagena y que coinciden además con el retrato hablado entregado por las autoridades. Horas después de las capturas simultáneas, fuertemente escoltados por grupos especiales de policía como el GOES, fueron trasladados al búnker de la Fiscalía en el norte de Medellín. Allí permanecieron 4 horas en el procedimiento de individualización. Hacia las 2 de la tarde, con un dispositivo especial de seguridad en una tanqueta de policía, fueron trasladados a Cartagena, en donde se adelantaron las respectivas audiencias a los detenidos. Los 5 detenidos por el crimen del fiscal Pecci permanecen a esta hora en la sede de la Fiscalía en Cartagena a la espera de que se adelante la audiencia de legalización de captura y la posterior presentación de cargos en su contra. Hacia las 4 de la tarde llegaron en un avión de la policía al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena los 5 capturados responsables del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Con un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados hasta el búnker de la Fiscalía en el barrio Crespo, donde se espera el inicio de las audiencias para definir su situación judicial. El fiscal contra el crimen organizado había llegado a Cartagena el 5 de mayo junto a su esposa Claudia Aguilera para celebrar su luna de miel. Luego de estar varios días en la ciudad amurallada, se trasladó hasta la isla de Barú, lugar donde fue sorprendido por sicarios a bordo de una moto acuática que acabaron con su vida tras propinarle 3 disparos. De inmediato las autoridades se trasladaron hasta la zona donde inició la ardua búsqueda de los responsables, uno de ellos identificado a través de una cámara de seguridad en el lugar donde fue alquilado el jet ski minutos antes del atentado en contra del fiscal paraguayo. La policía rápidamente, a través de un retrato hablado, ofrecieron una recompensa de 2.000 millones de pesos a quien diera información de la ubicación del autor material del hecho y que, según la información dada por las autoridades en ese entonces, hablaba con acento caribe extranjero. Autoridades de Paraguay también llegaron a Cartagena para liderar las investigaciones con el fin de esclarecer el crimen que, según las hipótesis, estaría relacionado con la actividad que desarrollaba el funcionario. El fiscal contra el crimen organizado pasaba su último día en Cartagena, donde se enteró que sería padre. Sobre estas capturas se pronunció desde Estados Unidos el presidente Iván Duque. Dijo que todos los presuntos autores materiales del crimen fueron capturados. Desde la base Andrews, desde Washington, en los Estados Unidos, el presidente Iván Duque se refirió a las capturas de los presuntos responsables del crimen de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo. En una operación de trabajo compartido por parte de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación de Colombia y también con la colaboración de las autoridades paraguayas, hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fiscal de Paraguay. Esta es una operación de inteligencia, de trabajo meticuloso, que nos ha permitido llegar a esta estructura criminal, y estos criminales serán puestos a disposición de un juez de control de garantías. La evidencia que se cuenta es importante, es robusta, se ha hecho una labor de pesquisa e investigación al detalle, y quiero felicitar el trabajo compartido entre la Fiscalía de Colombia y, por supuesto, nuestra Policía Nacional. Todos los detalles serán revelados a la opinión pública una vez se surta todo el proceso de legalización de estas capturas y pasen por el procedimiento de la revisión del juez de control de garantías. Pero quiero compartir esta información porque una vez más nuestras autoridades actúan y actúan con velocidad para mostrarle al mundo que nadie está por encima de la ley. Expresamos también siempre nuestra solidaridad con la familia del fiscal Marcelo Pecci y con todo el pueblo paraguayo, pero creemos que con este importante paso se va a esclarecer en todo sentido este horrendo crimen, y todos los que participaron en él tendrán su merecido. Y desde Asunción, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, le agradeció al gobierno colombiano la captura de los presuntos asesinos del fiscal antimafia de su país, Marcelo Pecci, ocurrido el 11 de mayo en Cartagena.
La declaración del presidente de Paraguay la dio junto al ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, y al director de la Policía Nacional, general Luis Ernesto Vargas, quienes desde ayer visitaron Paraguay para informar sobre lo que ocurría en este operativo que dio con la detención de los presuntos asesinos del fiscal Marcelo Pecci. El presidente de Paraguay, Agdo Benítez, agradeció al presidente Duque y a las autoridades colombianas. Gran resultado en este proceso de investigación y de captura a los asesinos del fiscal Pecci. Quiero agradecerle al ministro del Interior, el ministro Daniel Palacios, al general Vargas, que me está acompañando aquí en este mensaje al pueblo paraguayo. Los gobiernos de Colombia y Paraguay estrecharon relaciones, aprovechando la visita del ministro del Interior Daniel Palacios y del director de la policía, sobre todo en temas de cooperación en la lucha contra las mafias del narcotráfico. El Tribunal Superior de Bogotá anuló provisionalmente la condena contra el detenido empresario Carlos Matos por sobornar a funcionarios judiciales para beneficiar a Hyundai Colombia en un fallo de tutela. El Tribunal Superior de Bogotá anuló provisionalmente la condena proferida contra el empresario Carlos Matos hace menos de un mes por los sobornos entregados dentro del caso Hyundai. Para el tribunal, Carlos Matos tuvo un incremento patrimonial injustificado que deberá tenerse en cuenta para el momento de emitir la sentencia. Si Carlos Matos reintegra el dinero producto del incremento patrimonial, se dejará entonces en firme la condena de 9 años y 5 meses de cárcel. De no hacerlo, se expone a un aumento de la condena, pues se eliminarían las rebajas concedidas por la aceptación de cargos. La Corte Constitucional podría estudiar el caso de los familiares de los militares detenidos en Haití acusados del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Denuncian que sus familiares no tienen garantías ni tampoco se les respetan los derechos fundamentales. El magistrado José Fernando Reyes ha insistido para que la Corte estudie una tutela presentada por la esposa del capitán Germán Rivera, uno de los 18 exmilitares detenidos en Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La tutela alega que Rivera y sus compañeros han recibido presuntas torturas, malos tratos y se encuentran en condiciones precarias. Para el magistrado Reyes, este caso puede permitir que la Corte se pronuncie sobre el concepto de asistencia consular, advirtiendo que el Congreso no ha delimitado el alcance concreto de las obligaciones que tiene el Estado colombiano en esta materia. También permitiría que la Corte se pronuncie sobre las reglas que deben considerar las oficinas consulares del país de cara a la asistencia jurídica que se debe prestar a los connacionales en procesos penales adelantados en su contra en otros estados. Las autoridades de salud proyectan que el pico de enfermedades respiratorias relacionado con las fuertes lluvias se extenderá hasta mediados de junio. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas y días en Bogotá y en buena parte del territorio nacional están provocando picos de enfermedades respiratorias en buena parte del país, según lo confirmó el viceministro de Salud, Germán Escobar. Lo que esperamos es que durante el mes de junio empiece un descenso progresivo del pico respiratorio en niños. Insisto que es debido a esta temporada lluviosa en el país. Son picos generados por adenovirus, virus sincitial respiratorio. Estas lluvias que propician la propagación de los virus respiratorios pueden continuar en los próximos días, al menos hasta mediados de junio, según el IDEAM. Continuamos con la temporada de lluvias fortalecida por el fenómeno de la Niña y el ingreso de las ondas tropicales, favoreciendo lluvias en gran parte de la región Caribe. En el norte del país, el mal clima también está asociado a la temporada de huracanes. Médicos especialistas en enfermedades respiratorias atribuyen el pico de este tipo de dolencias al mal tiempo y al retorno a la presencialidad en el trabajo y los colegios. A los hospitales y clínicas del país cada vez llegan por estos días más personas enfermas por virus respiratorios como la gripa común. Esto sin duda ha reflejado aumento de la consulta ambulatoria, aumento de las consultas a urgencias y de las camas de hospitalización tanto en niños como en adultos. Ante este pico de enfermedades respiratorias asociado al invierno, los neumólogos recomiendan vacunarse contra la influenza. Si pertenecen a grupos de riesgo, que son niños y que son adultos mayores de 50 años con factores de riesgo, deben vacunarse contra influenza porque el virus está circulando junto con otros virus respiratorios. Bueno, y específicamente Bogotá está en alerta por un pico de enfermedades respiratorias en menores de 5 años. Las UCI tienen una ocupación del 80%.
Al día, más de 2.000 consultas por enfermedades respiratorias en niños se están atendiendo en Bogotá. Hemos tenido un aumento de un 50% en el número de pacientes pediátricos menores de 5 años con infección respiratoria aguda. Las UCI pediátricas, por ejemplo, están en un 77% de ocupación. De 272 camas, 211 están ocupadas, es decir, solo quedan 61 camas disponibles. No es lo mismo que un intensivista de pacientes adultos pueda ventilar un niño o una niña. O sea, son pacientes más delicados, son pacientes que requieren un nivel, digamos, bastante más exquisito de lo que es el tratamiento para manejar los respiradores, y por eso el talento humano se vuelve un punto de quiebre. La ocupación de las camas hospitalarias también preocupa. Quedan solo 159. Hemos ampliado camas pediátricas de hospitalización en hoteles, alrededor de 30, 40 camas. Este viernes el secretario de Salud se reunió con directivos de las EPS y pediatras con el fin de que aumenten la capacidad en sus respectivas redes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que es preocupante el aumento en los contagios de COVID-19 e insistió en no bajar la guardia frente al virus. Tras conocerse que en la última semana más de 5.600 personas se contagiaron con COVID-19, el ministro de Salud les envió a los secretarios de Salud el siguiente mensaje durante una reunión virtual. Esto no ha terminado, por lo tanto, no debemos bajar la guardia, no debemos pensar que ya el COVID pasó. La realidad es que es un momento muy crítico porque enfrentamos poblaciones que están sintiendo que empiezan a hacer pruebas de negación sobre el mismo COVID. También lanzó la siguiente advertencia en torno al aumento de los nuevos casos de COVID-19. Es ese incremento de la positividad que de todas maneras es preocupante y que nos puede llevar a situaciones de crecimiento que ya se pueden evidenciar en la hospitalización y posteriormente en la mortalidad. En Lenguasaque, Cundinamarca, 2 mineros murieron al quedar atrapados en una mina de carbón, mientras que en Santander han sido rescatados los cuerpos de 4 mineros y por lo menos 10 siguen atrapados. En el municipio de Lenguasaque, Cundinamarca, 2 mineros que estaban atrapados en una mina fueron encontrados sin vida. Exactamente en la vereda Faracía, por lo cual de manera inmediata se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta en cabeza del Cuerpo de Bomberos del municipio de Chocontá, Cachancipá, asimismo del Grupo Especializado de Rescate Minero. A pesar del arduo trabajo de los rescatistas, los bomberos y la defensa civil, los mineros murieron. Al llegar al sitio, infortunadamente se evidencian 2 mineros que fallecen, estos al parecer por inhalación de gases. En el municipio El Zulia, en Santander, sigue la emergencia por los mineros que quedaron atrapados en la mina La Mestiza. Esta noche fue sacado otro minero muerto y tienen localizados a 2 más. En total han sido 4 los rescatados y 10 que siguen dentro de la mina. El invierno no da tregua en varias regiones del país. Un gigantesco derrumbe destruyó parte de la vía que comunica a Medellín con Bello. El gigantesco derrumbe se presentó en límites de Medellín y el municipio de Bello, Antioquia, debido a un fuerte aguacero que afectó gran parte de la vía y colapsó una vivienda. Más de 80.000 personas resultaron damnificadas al quedar incomunicadas, pues por la zona no hay paso de ningún tipo de vehículos. Esta quebrada La Madera es una zona límite entre Bello y Medellín. En Bello y Medellín se lanza la pelotica el uno al otro, yo sí estoy haciendo, el otro dice que también, el otro dice que no, el otro dice que sí, entonces estamos en ese despliegue. ¿Qué estamos pidiendo en este momento? Que el área metropolitana tome su función de venir y mirar, porque tenemos que intervenir esto ya. Durante todo el día se adelantaron labores de remoción con maquinaria pesada para reanudar el paso por la zona. Más de 70 hombres y mujeres de los organismos de socorro, policía y ejército trabajan conjuntamente para ubicar en el río Otún al subcomandante de la estación de Pereira, mayor Julián David Gámez. El uniformado al parecer rodó por una pendiente de más de 50 metros cuando trataba de ubicar a los responsables de un delito en medio de un matorral, cuando se sintieron acorralados por los uniformados. Los hechos se registraron en la vía que de Pereira conduce al municipio de Marsella, lugar donde fueron encontradas una persona muerta y otra herida. Un gigantesco árbol cayó sobre una camioneta en el norte de Bogotá. 5 personas resultaron lesionadas. Así quedó la camioneta, que fue aplastada por un árbol de más de 30 metros cuando transitaba por la carrera séptima con calle 90. 3 menores, niñas y 2 adultas fueron entregados al servicio de salud para su traslado a centros asistenciales.
En una operación casi milimétrica que duró más de 2 horas, los bomberos fueron cortando rama por rama para evitar el colapso del tronco, hasta rescatar entre las latas retorcidas a las ocupantes. La caída de este gigantesco árbol puso el foco de las autoridades en la zona. Estuvo presente Secretaría de Ambiente para hacer valoración de los árboles de la zona. Este año, por cuenta de las lluvias y fuertes vientos, se han caído 479 árboles y se calcula que más de 800 están en riesgo. Y no para la violencia contra los líderes sociales. Un nuevo defensor de los derechos fundamentales fue asesinado en el departamento de Córdoba. Un grupo élite de la policía asumió la investigación del crimen de Harold Vicente Erazo Castaño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tapasola, ubicada en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. En ese momento, nuestras unidades del Cuerpo Élite de Investigación se encuentran adelantando las correspondientes acciones para esclarecer oportunamente, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las causas de la muerte de este líder social. El coronel aseguró que este líder comunal nunca había denunciado amenazas en su contra. Que esta persona no había recibido ningún tipo de amenazas ni tenemos ninguna denuncia relacionada con riesgos contra su vida. Este es el primer crimen contra líderes sociales ocurrido este año en el departamento de Córdoba. El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló con Ana Mercedes Ariza, corresponsal de Noticentro 1 CMI en Bucaramanga. Aseguró, entre otras cosas, que Petro miente influenciado por quienes lo rodean. Eso que lo invitó el presidente Bukele. El presidente Bukele, no sé si él directamente o a través de un vocero, el secretario general de la presidencia de El Salvador, me hace una invitación para la semana entrante que vaya a saludarlo. Y como tengo planeado ir a los Estados Unidos a una entrevista con Bailey, pues vamos a ver si podemos concretar Bucaramanga, Bogotá, o de Bucaramanga directamente a El Salvador y Salvador, Miami, y nos regresamos al otro día después de cumplir con esos 2 compromisos. ¿Ya lo definió Fajardo? No, es que quedaron de entregar unas observaciones que ellos querían hacer, creo que el lunes, esperemos hasta el lunes con toda la paciencia. Ahí decían que Fajardo sí, pero que los seguidores de él no, que no sé qué sucedió. Bueno, siempre habrán críticas. Yo lo que quiero es decirle a los colombianos, yo escucho, no pacto, no cambio, no traiciono, no hago nada diferente. Primero tienen que saber nuestros apoyos, nuestros conciudadanos que nos han creído desde hace 7, 8 años. Y después de que estén enterados y escuchar sus opiniones, pues nos comprometemos sí o no. Si la mayoría de los colombianos no quieren, pues no hacemos eso. Si la mayoría sí quieren, sí hacemos eso. El fracking es un tema bien difícil. En principio no, pero yo tengo que ver realmente cuáles son las consecuencias del no. Cuando tengamos eso, le comunicaré a toda Colombia qué pasa con el no y qué pasa con el sí. Y también vamos a tener una decisión concertada con todos los colombianos. Salen ataques de Petro de muchas formas ahora. Eso miente, Gustavo está mintiendo, pobrecito. Lo tiene jodido Armando Benedetti, poniéndolo como un loro a repetir lo que no es cierto. Él no necesita decir mentiras, él tiene una gran capacidad de análisis para que él siempre pueda tomar sus propias decisiones y no manipulado por Roy, por Benedetti y por Piedad Córdoba. Eso le queda mal. De la inflación en el país, estamos en esa crisis. La única manera de bajar la inflación es con oferta de lo que está subiendo por encima de la lógica. Si hay productos alimenticios que están subiendo, hay que suplir con más producción o con importación. Es la única manera en el sistema capitalista. Es mayor oferta para equilibrar precios. Ovación de los palmicultores. Bueno, yo les conté a los palmicultores lo que nadie se atreve a decirles, que es buscar las causas por las cuales Colombia está pobre. Y dentro de ese contexto, principalísimo los agricultores. Y en mi concepto lo que hay que hacer es aumentar la producción
para sustituir importaciones o producir para exportar más, pero agregando lo que se llama el valor agregado. Es decir, la palma da la pepa y la pepa hay que extraerle aceite y el aceite hay que transformarlo en refinados para que ese valor agregado se quede en Colombia y muchos colombianos puedan disfrutar de un mejor vivir. 2 semanitas faltan. Espero que Colombia me acompañe. Lo que les digo, colombianos, no les voy a fallar. No les voy a fallar. Y continúan las adhesiones a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, anunciaron a través de Twitter que se suman a la campaña del Pacto Histórico. 3 exalcaldes de Bogotá se sumaron hoy a un proyecto político de cambio para Colombia. Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón adhirieron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Más allá de ideologías, apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar. Porque no podemos equivocarnos y no habrá opción. El desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza. Y Luis Eduardo Lucho Garzón esta tarde anunció también su voto por Petro. Nuestra historia con Gustavo Petro marca diferencias en cómo construir la democracia, pero en una Colombia pospandemia prima la lucha contra la pobreza y el hambre. Con Francia Márquez como fórmula, no duden que estas serán sus prioridades. Mi voto es por él y por ella. Al no lograr una decisión de consenso, el partido de la U dejó hoy en libertad a sus militantes para que en segunda vuelta presidencial apoyen o a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. Tras 2 reuniones de sus bancadas de congresistas, el partido de la U dejó hoy en libertad a sus militantes para que escojan entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro quién será el próximo presidente de la República. Cada región, cada componente social tiene su propio concepto sobre el futuro presidencial. Somos conscientes que el cambio implica entender que son los ciudadanos los que nos dan el mandato institucional como partido. Y ese mandato que hemos escuchado nos dice que nuestras bases no están esperando de nosotros un direccionamiento partidista para decidir su voto a la presidencia. Dice la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, que independientemente de quién sea el presidente de Colombia, su colectividad va a ayudar a construir la paz y la igualdad social. La Cancillería manifestó su inconformidad con las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que advirtió que Gustavo Petro enfrenta una guerra sucia. Por medio de Twitter, la Cancillería colombiana respondió a las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno. Según señalaron desde la cuenta oficial, Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales y manifestaron su inconformidad por las declaraciones del actual presidente mexicano. Dicen desde la Cancillería de Colombia que constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos del país. La Justicia Especial para la Paz negó un permiso de salida del país al excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien pretendía viajar a Londres. Los magistrados consideraron que Londoño debe permanecer en Colombia atendiendo las solicitudes de las víctimas y que el viaje podría afectar su compromiso con la verdad y la justicia. A esta hora permanece bloqueada la vía que conduce del municipio de Puerto Gaitán al campo petrolero de Rubiales, en el Meta. La protesta la realizan agricultores, palmicultores, indígenas y habitantes de la zona, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos sobre la pavimentación de la vía. Más de 5.000 trabajadores del campo petrolero no han podido llegar a sus lugares de trabajo. Centenares de tractomulas con crudo están represadas. La alcaldesa Claudia López arremetió contra el operador del relleno Doña Juana. Lo calificó de corrupto, incumplido y abusivo. Grotesca, abusiva, contaminante. La alcaldesa Claudia López arremetió contra el operador del relleno sanitario Doña Juana, CGR, durante una audiencia de desacato por el manejo de los lixiviados. Un operador incumplido, un operador abusivo, un operador que no ha garantizado lo que debe garantizar, que es el debido vertimiento con tratamiento de lixiviados al río Tunjuelo. Ustedes no han garantizado nada en esta ciudad.
La mandataria advirtió ante la magistrada que le hace seguimiento a la sentencia del Río Bogotá que el operador no solo ha incumplido, sino que se apropió de millonarios recursos que nunca ejecutó. CGR se ha embolsillado de manera abusiva, ilegítima, en actos que rayan con corrupción. 160.600 millones de pesos de los bogotanos. Por lo que anunció acciones penales. Porque esto que han hecho los señores de CGR es un acto de corrupción, abuso y peculado sobre los bolsillos de los bogotanos. La apuesta del distrito es construir un parque de innovación tecnológica a 2041 que permita enterrar solo el 50% de la basura y aprovechar el otro 50% restante. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta se conoció que nuestro país es el único en el mundo que tiene 3 ciudades en el ranking del Índice Global de Ciudades con mayor uso de este medio de transporte. Colombia es el único país que tiene 3 ciudades en el Índice Global de Ciudades para Bicicletas. Cali aparece en el puesto 81 del ranking, con un porcentaje de uso de bicicleta de 4.5, seguida por Bogotá en la casilla 82, con un porcentaje de uso de 4%. Luego está Medellín, que se posicionó en el puesto 89, con 0.5% de uso. Hemos venido trabajando en equipo, no solo por incentivar y masificar el uso de la bicicleta como medio de transporte en todo el país, sino para que ésta sea usada de manera segura. 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte no solamente en las ciudades, sino en las zonas rurales. Ahí, en muchos sitios, son la forma de llegar los niños a sus escuelas. Solo en la capital del país hay 1.800.000 bicicletas, según una encuesta de movilidad. En Bogotá se mueven cerca de 880.000 personas diariamente en bicicleta y queremos aumentar esa cantidad junto con nuestros 590 kilómetros de ciclorruta que también iremos aumentando paulatinamente. Logramos este año una reducción del 22% en el hurto de bicicletas. Usar la bicicleta mejora la capacidad pulmonar, fortalece el sistema inmunológico y tonifica los músculos según expertos y médicos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que la caída en el precio del dólar ayudará a frenar la alta inflación. El precio del dólar cerró la semana a la baja después de los resultados electorales del país, sumando al contexto internacional por futuras decisiones de la Reserva Federal y la recuperación del precio del petróleo. En su análisis, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la tasa de cambio se está estabilizando, lo que juega en favor de la inflación al representar un menor costo para los bienes importados. La tasa de cambio se convierte en un costo de muchos de los productos importados, que algunos de ellos se convierten en insumos de los productos agropecuarios y de los productos alimenticios. El funcionario señala que los precios empezarán a ceder en segundo semestre del año. Y que los esfuerzos que se han venido realizando en política de normalización monetaria, en reducción del déficit fiscal para evitar menos presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos, en aranceles cero en más de 300 partidas, permitan que la inflación anualizada tienda a desacelerar en los próximos meses. Sobre los combustibles, el ministro Restrepo dijo que se incluirá en el proyecto de presupuesto para 2023 una partida que garantice el financiamiento al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El presidente de Acremgas, Luis Felipe Gómez, advirtió que el precio del gas propano subirá 40% si no se mantienen los descuentos que da Ecopetrol a distribuidores. El descuento de Ecopetrol a los comercializadores de gas propano que se viene aplicando desde el año pasado termina a finales de junio. De no ampliarse el beneficio hasta diciembre de 2022, se tendrá un incremento de las tarifas hasta en un 40% afectando a 3.4 millones de hogares. Se va a mantener en un perfil muy alto de acuerdo a lo que los expertos tienen proyectado. Durante todo el año va a estar en un precio muy elevado y durante el siguiente año va a mitigarse un poco, pero se va a mantener en un perfil alto. El gremio, que desarrollará su congreso anual en Cartagena la próxima semana, también solicitará ampliar la cobertura de subsidios a los estratos 1 y 2. Movimientos en contra del fracking buscarán nuevas acciones legales tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que reactivó el proyecto de pilotos de fracking en Puerto Wilches. Desde Puerto Wilches, Santander, se lanzó una voz de protesta por la decisión del Tribunal de Santander de revocar la suspensión de los pilotos fracking. Anuncian acciones legales y protestas sociales alegando el desconocimiento de los derechos de la comunidad afro-wilches, la cual estaría en las zonas de influencia de estos proyectos. Insistiremos en todas las estrategias y acciones de incidencia, de movilización, de pedagogía, jurídicas y las que sean necesarias
para que se suspendan estos pilotos y se prohíba el fracking en Colombia. El gobierno respondió al señalar que la decisión ratifica el proceso de socialización que se ha venido realizando en la región. Ecopetrol asegura transparencia del proceso. Esto es un proceso que ha sido, yo creo que los más socializados desde el punto de vista no solamente técnico, sino ambiental y social, y hay todo un marco normativo al respecto. Seguiremos los pilotos muy en línea, estrictamente siguiendo los términos de referencia que están establecidos en la licencia ambiental y también en los términos de referencia establecidos por las agencias y el ministerio. Reiteran que los pilotos son necesarios ya que serán los que determinan la viabilidad de esta tecnología. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.614 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 11,84% a 51.000 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,59% a 22.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 38.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,48% a 3.300 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.771 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.860 pesos. Un euro cuesta 4.050 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 32 centavos. El azúcar se transó en 19,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $119 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $120 con 26 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.300 pesos.